tener un pequeño juego. So, Porfirio and I have been friends for what, 15 years at least? I don't know. Porfirio y yo hemos sido amigos por alrededor de 15 años Yep. And we really like to give each other a hard time. y realmente nos gusta darnos malos tiempos a We cada like to uno. have fun. Nos gusta divertirnos. So, Entonces, the game el juego is who can guess Porfirio's age. es que ustedes puedan adivinar cuál es la edad de Porfirio Or who can get the closest. o alguien que pueda estar cerca. All right. A ver, 52, 92, 92. 92. 52, Yes. 65, 58, 58, Someone said 58? 58. Who was the 58? Who said that? Ella, she. Okay, She- Caleb. And you win a little coffee mug. Eso se ganó una cafetera. All right, good job guessing his age. He wanted, y'all really could have made him feel good if you said he was 16. Se ve como de 60, ¿no? All right. Okay. Okay, we are going to start session 5. Vamos a iniciar con nuestra sesión número 5. In your guides, it should be page 73. Y en su libro es la página 70, 73 73. for them. So For me? you and me. Help with that. He's right here. Yeah, you're in the right spot. Listo para él. Okay, thank you. All right, so this session is all about moving our congregation into Esta the sesión committed. es acerca del movimiento en nuestra congregación. Ephesians chapter 4, verse 14 En Efesios capítulo 4, versículo 14, says, "We are not meant to remain as children at the mercy of every chance wind of teaching, but we are meant to hold firmly to the truth in love and to grow up in every way into Christ the head." dice, así ya no seremos niños, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. God wants you to grow up. As a follower of Christ, He doesn't want you to stay a baby in Dios quiere que Christ. tú crezcas, Dios no quiere que tú permanezcas como un bebé. He wants you to think like Christ. Él quiere que tú pienses como Cristo. He wants you to act like Christ. Él quiere que tú actúes como He, Cristo. he wants you to feel like Jesus Él quiere que tú sientas como Jesús and lo hizo. and to talk to others as Jesus did. Y que tú le hables a otros así como Jesús lo hizo. Did you know you can go to church for your entire life Tú sabes que tú puedes ir a la iglesia por el resto de tu vida and still be spiritually immature? y probablemente tú puedas ser espiritualmente inmaduro. You can go to church for 5 years, Tú 10 puedes years, ir a la iglesia por 5 años, por 10 años, 20 years, 20 años and still be someone who doesn't love people y todavía tú probablemente no ames a las personas. and hard to get along with. Y ha sido difícil en Je- el recorrido que he llevado. Jesus says, "I will build my church." Jesús dijo, yo quiero construir mi iglesia. And He does this by building people. Y esto lo hace construyendo gente. Because we make up the church and He wants us to grow spiritually. Él quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. This session is about turning spectators, people who just show up at church, En esta sesión nosotros vamos a hablar acerca de and helping them to be participants of what is going on in the ministry of the church. cómo los participantes pueden estar en la iglesia. This purpose-driven strategy Esta es una estrategia. ¿sí? is all about helping people grow the way Jesus helped the disciples grow. Ese es. You're reading.
Vamos a ayudarle a crecer a la gente en la manera que Jesús lo hizo. 1 Thessalonians chapter 4 verse 1 En Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 says, "Brothers and sisters, dice, ahora hermanos, because of the Lord Jesus, we ask and encourage you to excel in living a God-pleasing life even more than you already do." les rogamos y encargamos esto en el nombre del Señor Jesús, que sigan ustedes progresando cada día más en la manera de comportarse que aprendieron de nosotros para agradar a Dios como And ya that should, lo están haciendo. sorry, I didn't mean to interrupt. That's okay. That should lead to some questions for us. Y esto nos trae una pregunta a nosotros. How do we really live a life that is pleasing to God? ¿Cómo podemos sobresalir en nuestras vidas para agradar a Dios? What can we do to help us grow ¿Cómo nos puede ayudar esto a crecer and to help others grow? y ayudar a otros a crecer? Well, in order to do that, you have to understand some principles and processes of spiritual growth. Lo que tenemos que hacer es entender los principios y el proceso del crecimiento And we're going to go espiritual. through those. But before we do, I want to talk to you about 5 myths that people often have about spiritual growth. Vamos a hablar acerca de estos principios, pero quiero hablarte de 5 principios que nos van a ayudar 5 mitos que nos van a ayudar al crecimiento, a nuestro crecimiento. The first myth is growth is automatic. El primer mito es el crecimiento es automático. So the fact is, we can get older El factor es que nosotros podemos crecer, we can be as old as Porfirio podemos ser más grandes que Porfirio and still not be spiritually mature. y probablemente no podemos ser espiritualmente maduros. You can grow old without growing up. Tú no puedes ser viejo, puedes hacerte viejo y no madurar. It doesn't happen automatically. Eso no pasa automáticamente. There's a second myth that we often have, El segundo mito que nosotros tenemos, and it's that spiritual growth is instant. el crecimiento espiritual es instantáneo. The reality is there is no magic pill that we can take to make ourselves more like Jesus. La realidad es que no existe una píldora mágica que nos haga madurar espiritualmente. It's a process. Es un proceso, It takes time. toma tiempo. It takes the Holy Spirit working in our lives. Toma tiempo que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. And it takes us living a Christian life together Y esto nos lleva a que podamos vivir una vida juntos to hold one another accountable, con que cada uno nos podemos dar cuentas unos a otros to love one another, para amarnos unos a otros. and as Scripture says, to encourage one another. Y la palabra de Dios dice, amémonos unos a otros. But there's a third myth around spiritual growth, Pero el tercer mito acerca del crecimiento espiritual and it's this, es este. that you can grow just by attending church. Ustedes solo pueden crecer con asistir a la iglesia. You can attend church your entire life and never grow to spiritual maturity. Tú puedes ir a la iglesia por toda tu vida, pero no puedes crecer, puedes seguir siendo inmaduro. Some people think that the Christian life is just a series of meetings. Muchas personas piensan que el ser cristiano es reuniones Or that if you just go to church every week, you're a good Christian. o tal vez es solo ir a la iglesia los fines de semana y tú eres cristiano. Or that if you've memorized your Bible, O tal vez memorizarse la Biblia. that you're more spiritual than someone else. Y tal vez eso te hace más espiritual que alguien más. But the Christian life happens out in the world, y'all. The Christian life happens in the world. Pero la vida del cristiano pasa en el mundo. It doesn't just happen in a church building. Y eso no solo pasa dentro de la iglesia. It happens as Christ living in us helps us to love other people that are Y far eso from Him. pasa que el amor de Dios en nosotros hace que nosotros amemos a otras personas. There's a fourth myth that we often have, Y el cuarto mito que nosotros tenemos and this myth is that you can attain maturity by yourself. es que ustedes pueden alcanzar la madurez por ustedes mismos. We cannot go the spiritual life alone. No necesitamos otras personas en nuestras vidas para. We,
Sí, no podemos vivir nuestra vida espiritual solos. We need one another to grow. Nos necesitamos unos a otros para crecer. We cannot live a life of isolation. Eh, no podemos vivir una vida en aislamiento. Perdón. Sometimes we think that the holiest people are those that separate themselves from society. Algunos pensamos que las personas santas se tienen que separar de la sociedad, But that's not what Jesus taught. pero eso no es lo que pensaba Jesús. Well, how did Jesus live? ¿Cómo vivió Jesús? Jesus walked where everybody else walked. Él caminaba donde toda la gente caminaba. He ate where everybody else ate. Él comía donde toda la gente comía. And he was out among the crowds meeting people. Él estaba conociendo a las personas. There's a fifth myth, Pero hay un quinto mito. is that you measure spiritual growth by how much you know. Ustedes miden el crecimiento espiritual por lo que saben. This myth says that the more you know about the Bible, the more spiritually mature you are. Esto significa que la manera en que nosotros conocemos la Biblia es la manera en que nosotros somos maduros. But listen, Pero escuchen, spiritual growth is not just about knowledge. pero el crecimiento espiritual es no solo el conocimiento, It is also about our behavior. esto también es acerca de nuestro comportamiento, cómo nosotros nos comportamos. Think back to the Pharisees. Pensemos acerca de los fariseos. Y'all know who the Pharisees were? ¿Ustedes sabían cómo actuaban los fariseos? They were people in Jesus' day that knew basically the book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ellos eran unas personas que conocían el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. They literally had to have those books of the Bible, that we call them books of the Bible, they had to have them memorized. Ellos lo que tenían que hacer era que tenían que memorizarse exactamente estos 5 libros. And you know what Jesus said to them? ¿Y saben qué les dijo Jesús? Your problem is you don't really know the scriptures. Tu problema no es que no sepas las escrituras. Well, what in the world did Jesus mean by that? What did Jesus mean by that? ¿Qué quería decir Jesús con eso? They had it memorized. They knew it up here in their heads. Ellos sabían esto en su cabeza, lo tenían memorizado, But they were not living it out in their lives. pero ellos no lo vivían en sus vidas prácticas. He says the same thing to us. Y Él nos dice exactamente lo mismo a nosotros. Being spiritually mature is more than just knowing the scripture. El up crecimiento here. espiritual es más que el conocimiento de la palabra, It is actually living out the scriptures es vivir lo que dice la palabra towards other people. con otras personas. So how do you know if you've reached spiritual maturity? ¿Cómo sabes tú que has alcanzado la madurez espiritual? That's a great question, and the answer is that you bear fruit. Esa es una gran pregunta, ¿cierto? Pero la respuesta es, ustedes dan frutos. It's the same way that we know if a blueberry bush is mature. Esa es en la misma manera en que nosotros vemos que los blueberry, ¿cómo se dice blueberry? Arándanos están maduros. Or an apple tree. O un árbol de manzanas. When we first plant those, Cuando nosotros los plantamos, they don't produce fruit. ellos no producen frutos. It takes years of maturity. Toma muchos años para la And then you madurez. get a harvest. Luego tú puedes recoger el fruto. Jesus says in Matthew chapter 17, Jesús it's chapter 7, dijo en Mateo capítulo 7, verse 17 and 20. del versículo 17 al 20, Jesus says, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Así que por sus frutos los conocerán. By their fruit you will recognize them. Por los frutos tú los conocerás. He said, it's not by what they say, Él dijo, no es por lo que dicen, or they could take a test on the Bible and get every answer right. o no por lo que... No es tomando un examen acerca de las escrituras. Jesus says it's about how you live. Jesús dijo, es de la manera en que tú vives. So in this session, we're going to go over some secrets of bearing fruit.
Entonces, en esta sesión nosotros vamos a ver un secreto acerca de nuestros frutos. We're going to look at 8 laws of spiritual growth. Nosotros vamos a ver 8 creencias acerca del crecimiento espiritual. And these are fundamental to the purpose-driven process. Y ese es algo fundamental para el proceso. The first law is this: spiritual growth is intentional. La primera creencia es el crecimiento espiritual es intencional. Law, la primera ley. It's not by accident. Esto no es por accidente. You have to actually intend to grow, and you must make a choice to grow. Tú tienes que tener la intención de crecer. You are as close to Jesus as you choose to be. Tú estás cerca de Jesús en la medida en que tú lo decidas. You can't blame others. You can't blame your wife. You can't blame your friend. Tú no puedes traer a tu esposa, no puedes acercar a tus amigos. Sí. Can't blame your parents. No puedes culpar a tus padres. You're as close to God as you choose to be. Tú estás cerca de Dios en la manera en que tú lo decidas. And so we grow by making commitments. Entonces nosotros podemos crecer. These commitments are choices that we make. Estos compromisos, ¿sí? These commitments are choices that we make. Esos son compromisos que nosotros decidimos hacer. Some facts about commitments are we become what we're committed to. Nosotros nos convertimos en aquellos con lo que nos comprometemos. Jesus calls us to be committed to the Great Commission and the Great Commandment. Jesús nos dijo que nosotros tuviéramos un gran compromiso con el gran mandamiento. And if we commit to live our lives after those statements from Jesus, if we commit to live after the Great Commission and the Great Commandment, Si nosotros nos comprometimos en vivir en la gran comisión, Jesus will work through us. Jesús va a trabajar a través de nosotros. Every church, not just every Christian, but every church is known what they're No solo committed to. los cristianos, sino que cada iglesia We're not going to be known for our buildings. no es acerca de los templos o de la construcción. We need to be known for our hearts for other people. Nosotros tenemos que tener un corazón para otras personas. What you see in people's lives is what you see in the church. The church is people, not the building. La iglesia es las personas, no el edificio. And we actually have to ask for commitments. Entonces nosotros tenemos que preguntar por el compromiso. If we as the church leaders don't ask those that attend our churches and belong to our churches, Si los líderes no preguntan, then the people will not get it. They won't automatically do it. las personas no lo van a hacer automáticamente. People want to be committed to something Las personas deben de pedir ese compromiso, that gives their lives meaning. darle ese Sure, please. Automáticamente para que ellos puedan seguir adelante, sea parte del proceso. What was the last you said? Y la gente quiere estar comprometida. Cuando ellos se comprometen a algo, esto les va a dar significado a su vida. Entonces, van a estar más emocionados de ser parte de lo que estamos haciendo. That's why Jesus says to us in Matthew 4:19, Eso es lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 4, versículo 19. listen to the words that he said. Hoy vean y oigan lo que el Señor dijo. He says, "Come and follow me, and I Vengan. will make you fishers of men." Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres.
He went to just ordinary fishermen Él fue con unos simples pescadores. and he called them to something bigger than just catching real fish. Y él les dijo algo más grande de lo que ellos estaban haciendo cuando estaban pescando. He called them to help transform people's lives. Él les dijo que ellos podían transformar la vida de las personas. It's commitment. It takes choice. Eso es una decisión. It takes intentionality. Es algo intencional. Here's the second law. Esta es la segunda ley. Spiritual growth is incremental or gradual. El crecimiento espiritual es gradual o incrementa. Spiritual growth, just like physical growth, doesn't happen overnight. Es el crecimiento espiritual o el crecimiento físico, eso no lo toma en una sola noche. We know that children grow through developmental stages. Nosotros sabemos de que los niños crecen por etapas, a base del desarrollo. For example, when they're first born, Por ejemplo, cuando ellos nacen, they have to learn to breathe. ellos tienen que aprender a respirar, They have to learn to eat. ellos tienen que aprender a comer And they do those things before they can ever be taught to walk. y ellos tienen que aprender esas cosas antes de aprender a caminar. It takes steps. Toma etapas, pasos. There are also developmental steps in your spiritual life as you grow closer and closer to Christ. Hay etapas igual del desarrollo en nuestras vidas espirituales a medida que se acercan más y más a Cristo. It might look like knowing Christ, loving Christ, growing in Christ, serving Christ, and sharing Christ. Eso es conocer a Jesús, amar a Cristo, a crecer en Cristo, a servir a Cristo, a compartir a Cristo. You remember the baseball diamond that we've talked about? ¿Se recuerdan del juego de béisbol que jugamos? This represents steps of spiritual growth that people make. Eso representa etapas del crecimiento espiritual de las personas. Remember in class 101, they've made a commitment to the church. ¿Se recuerdan que en la clase 101 ellos hicieron un compromiso con la iglesia? And prior to getting there, they've made a commitment to Christ. Ellos hicieron un compromiso para venir a Cristo And then they make a commitment to grow spiritually. y luego hacen un compromiso para el crecimiento espiritual And then they covenant to serve in the church. y luego hacen un compromiso para servir en la iglesia And then they covenant to share Christ and live on mission for their lives. y luego hacen el otro compromiso para hablar acerca de Cristo. All done in an attitude of worship. Todo eso en una actitud de alabanza. That's a path of spiritual growth. It takes steps. It's incremental. Eso es lo que pasa en el crecimiento espiritual, toma etapas. Someone said it this morning earlier when we were talking. Alguna persona dijo cuando estábamos hablando anteriormente, They referenced él se refirió, that the moment we became a follower of Christ, we didn't know everything in the Bible. cuando nosotros venimos a buscar al Señor, nosotros no sabíamos mucho de la Biblia. And many of us in this room have been followers of Christ for many years. En este cuarto sabemos que hay personas que han buscado al Señor por muchos años. And my guess is that most of us love Jesus more today than we did. Y mi esperanza es que 20 years ago. nosotros amemos más a Dios de lo que lo hicimos hace 4 años. We've grown in our love for him. Nosotros crecemos en nuestro amor por Él. And if we took the time, we could step back and look that we probably went through some kind of spiritual growth process. Can you use shorts? If we looked back at our Si lives, nosotros vemos atrás en nuestras vidas, we would see that there was a growth process. nosotros hemos visto que el crecimiento, este proceso de crecimiento, Jesus says in Luke chapter 9, verse 23, Jesús dijo en Lucas capítulo 9, versículo 23, if anyone would come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. He's turning up the heat on us a little bit. He didn't teach that to his followers. Remember what he said to the disciples at first ¿Se recuerdan que Él les dijo a sus discípulos? was I'll make you fishers of men.
te voy a hacer te voy a hacer pescador de He, hombres. he was giving them purpose beyond themselves. Él estaba dando de primero el propósito And a then, ellos. and then later, Y luego después, as they grew in their love for him, en la manera en que ellos fueron creciendo en su amor por Él, he says to them, Él les dijo esto: come and follow me. vengan y síganme, Take up your cross tomen su cruz and follow me. y síganme. Denying ourselves is a little bit, wouldn't you agree? Start over. Wouldn't you agree that denying ourselves El negarnos a nosotros mismos is probably a little harder than just saying, hey, come, let's be a fisher of men? es probablemente más difícil que les haya dicho ven y sean pescadores de hombres. Jesus walked them through baby steps. Él, él los llevaba paso a paso. All right, here's a third law of, Esta es la tercera ley. and it's this, it's spiritual growth is personal. El crecimiento espiritual es personal. What I mean is, Lo que quiere decir es it's got to be customized directly for you. que esto tiene que ser algo personalizado para nosotros. You can't mass produce disciples because everyone is different. Tú no puedes producir discípulos porque todo el mundo es diferente. There is no one size fits all spiritual growth method. No hay una medida eh, o no hay una medida o un molde para todas las personas. We don't all learn in the same way. No, no aprendemos en la misma manera todos. Some of us like to listen with our ears. Algunos de nosotros nos gusta escuchar con nuestros Some of us like to oídos. read. A algunos les gusta leer. Some of us need to actually be doing something. A algunos son mejores haciendo cosas. And so, as church leaders, we have to help develop opportunities Entonces nosotros como líderes tenemos que dar oportunidades for our congregation to grow. para que nuestra congregación pueda crecer. Some of those options at our home church En algunas opciones en nuestra propia iglesia have looked like se ven como giving people opportunity in small groups, podemos ver las oportunidades en pequeños grupos, giving people opportunities to serve together, dándoles oportunidades a las personas que sirvan juntos, creating other kinds of opportunities for people to serve, creando algunas otras oportunidades para que las personas puedan servir, to be a part of optional classes and studies that will help you grow. dándoles clases opcionales para que ellos puedan crecer. Because spiritual growth is personal, Porque el crecimiento espiritual es personal. we all have to individually ask ourselves, are we growing? Nosotros nos tenemos que preguntar a nosotros mismos si nosotros estamos creciendo. 2 Corinthians 13 verse 5 says, Segunda Corintios capítulo 13 versículo 5 dice: examine yourselves to see if your faith is genuine. Examínense para saber si su fe es genuina. Test yourselves. Pruébense a sí mismos. Surely you know that Jesus Christ is among you. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. If not, you have failed the test of De genuine no faith. ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Back home in America, En mi casa en los Estados Unidos, our doctors encourage us to go at least once a year to get a physical. nuestros doctores nos motivan a que nosotros nos hagamos un examen médico al año. Where they check all of our vital signs. Ellos chequean todos los signos vitales, They ask questions about how we're living our lives and treating nos our bodies. preguntan cómo vivimos, de qué manera vivimos, They do blood work nos hacen pruebas de sangre so that they can find out, are you healthy as a person? y ellos, es así como ellos pueden encontrar si tú eres una persona sana. And so we would say, Entonces nosotros podemos decir, as followers of Christ, we need to take at least a once a year look at how are we doing? cuando nosotros seguimos a Jesús, nosotros por lo menos una vez tenemos que preguntarnos a nosotros mismos cómo nos vemos. Now, we didn't give you this resource yet, but we will give it to you. No les hemos dado este recurso, pero se los vamos a dar. It's a survey that you can take. ¿Is a what? What is survey? Is it like a test? Okay. Es una encuesta That will help you to determine que esto te va a ayudar a ti a determinar how you're doing in fellowship.
¿Cómo estás haciendo en tu relación? how you're doing in discipleship, ¿Cómo lo estás haciendo en tu discipulado? how you're doing in worship and evangelism. ¿Cómo lo estás haciendo en tu alabanza, en tu evangelismo? It's called the Purpose-Driven Spiritual Health Assessment. Esto es el análisis de la salud espiritual y la conducido. No, eso está malo. Conducidos con. Maybe that. The name in English is Purpose-Driven Spiritual Health Assessment. And we'll get you that resource so that you can have Y it. And use it. les vamos a dar este recurso para que ustedes lo tengan. There's a fourth element to our spiritual growth. Hay una cuarta ley de crecimiento espiritual. Spiritual growth is practical. El crecimiento espiritual es práctico. We grow by developing habits. Nosotros crecemos al desarrollar buenos hábitos. One of the goals of our church Uno de las metas o objetivos de nuestra iglesia for our members para nuestros miembros is to help them know and understand spiritual habits. es que ellos puedan desarrollar buenos hábitos espirituales. Some people might call them spiritual disciplines Algunos le llaman disciplinas espirituales or devotional practices, o prácticas devocionales, but they're just habits that we develop. pero es realmente solo hábitos. 1 Timothy chapter 4 verse 7 says, Primera Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice: "Take the time and the trouble to keep yourself spiritually fit." Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. That implies, notice this verse says to us that it takes effort. Esto es el versículo en que necesita la disciplina para estar espiritualmente en forma. That while it is God who ultimately does the work and causes us to grow, ¿Qué es lo que causa esto en nosotros del crecimiento? that He absolutely expects us to do our part as well. Pero Él espera que nosotros hagamos nuestra parte también. Now, there's all kinds of spiritual habits that we can develop. Hay varias. ¿Say again? Hay diferentes clases de disciplinas espirituales. But here are three that we teach our people at Dogwood. Pero aquí hay tres de las cuales nosotros le enseñamos a nuestra gente. These are three habits that we say are the most important ones. Esas tres son una de las más importantes. And it's not that the other ones aren't important, No que las otras no sean importantes. but if a person will commit to learn and do these three, Pero si nosotros hacemos estas tres, they will grow in tremendous ways. nosotros vamos a crecer en maneras que no se entienden. The first habit is La primera es a daily time with God. un tiempo diario con Dios. Taking 10, 15 to 30 minutes a day Tomando de 10 a 30 minutos al día to sit down and pray to God, para orar con Dios, to think about who God is, para pensar quién es Dios, to read His Word, para leer su palabra and to ask what He is speaking to you today. y preguntarle qué es lo que Él te quiere decir hoy. So that's the first habit, a time with God. Esta es la primera entonces, un tiempo diario con Dios. The second La segunda is a weekly tithe to God. es dar el diezmo semanal a Dios. 1 Corinthians 16:2 Primera Corintios capítulo 16 versículo 2 teaches us that we are to give back to God out of a gratitude for nos all that He enseña has done acerca de for cómo us. darle de vuelta a Dios. We want to make sure that Nos- our hearts are in the right place. Nosotros tenemos que asegurarnos en si nuestro corazón está en el verdadero lugar. And one of the tools that He has given us is for us to give back to Him. Y Through a una de weekly las herramientas que Él nos da es darle de vuelta a Él. We'll talk more about that later. Vamos a hablar de esto. The third habit La tercera is to be on a committed team for God. es un grupo comprometido para Dios. Some churches might call that small groups, Algunas iglesias le llaman Sunday school. grupos pequeños, Sunday school class, clases dominicales or a Bible study.
o estudios bíblicos. It doesn't matter what you call it. No importa cómo tú le llames. What's important is that you get together with other believers Lo importante es que tú estés junto a otros creyentes to study God's word together, para estudiar la palabra juntos, to talk about how we apply those verses to para our hablar lives, cómo nosotros podemos aplicar esos versos en nuestras and vidas, to spur one another, to eh, encourage one another motivarnos unos a otros. in love and good deeds. Motivarnos siempre. Now, why did we pick those three as the most important? Entonces yo voy a escoger el más importante Because it involves the three important things with our lives. de estas tres importantes para nuestras vidas. Time with God Tiempo con Dios, involves my time. eso significa mi tiempo. Once I spend my time, I never get it back. Toda vez yo invierta mi tiempo, nunca voy a tenerlo de regreso. It is the most valuable resource that we have. Este es el más valioso recurso que nosotros tenemos. And the most important way we can spend that time is with the Lord Jesus. Y es la mejor manera en que nosotros podemos pasar nuestro tiempo, y es con Jesús. A tithe to God involves my money. El diezmo envuelve mi dinero. And to many people, that's one of the most important things in their lives. Y para mucha gente es una de las cosas más importantes en su vida. Because it requires money to pay for a house. Tú necesitas dinero para pagar tu casa. It requires money to eat. Tú necesitas dinero para comer. It requires money to put clothes on ourselves. Tú necesitas dinero para usar tu ropa. And being involved in a small group or a team Y estar envuelto en tus grupos involves my relationships with others. envuelve o involucra mi relación con otros. If you as a pastor or a church leader Si tú eres un pastor o eres un líder, can help your congregation just learn these three, tú puedes ayudarle a tu congregación a aprender estos tres. you would see tremendous spiritual growth in your Tú vas a congregation ver cómo esto ayuda para el crecimiento espiritual, and in your community. para ti, para tu comunidad, para tu iglesia. All right, I'm going to hand things over to Porfirio, Porfirio. our elder. So we've been learning how to bring la congregación into the comprometidos. That's where we're at. Entonces hemos estado tratando de aprender cómo mover la congregación a que se convierta en grupo de los comprometidos. So moving to the comprometidos, and we have a class for that. So once they're members, we want to put them into a spiritual maturity class. Y para ayudarles en ese proceso, una vez que son miembros, vamos a llevarlos a que tomen la clase de madurez espiritual. So it makes sense to grow people spiritually, doesn't it? ¿Verdad que tiene sentido ayudar a la gente a crecer espiritualmente? We had to grow spiritually. Nosotros necesitamos crecer espiritualmente. So the same visitors that we talked about earlier, Entonces, de los mismos visitantes que hablamos anteriormente, those visitors, once they accept Jesus Christ, esas visitas, una vez que aceptan a Cristo, then we want to grow them in our church. nosotros queremos ayudarles a crecer dentro de la iglesia. Is that making sense? ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? Is anybody awake? ¿Hay alguien que esté despierto? Okay, so we're going to move to the spiritual growth number 5. Entonces vamos a movernos a la esa sección de crecimiento espiritual número 5, al punto número 5, a la ley número 5. And it's relational. El crecimiento espiritual es relacional. We only grow in community with others. Solo crecemos cuando estamos en comunidad con otras personas. At lunch, I was talking to somebody, En el almuerzo estaba hablando con una dama. and we were just sharing on what ails church. What is the Ails, church? what ails, what Use another ails. word. Okay, eels. Okay, ¿qué hace que la iglesia se enferme? Estaba compartiendo con ella qué es lo que hace la iglesia enferma. No entendí, perdón. Sorry. And he said that what makes the church sick is that we as people, we don't love other people. Y decíamos que lo que hace que la iglesia esté enferma es que como personas no nos amamos unos a otros. So this growth that we're talking about is all about love. Y entonces este bloque del que estamos hablando tiene que ver con amor.
love God with all your heart, amar a Dios your con todo tu neighbor, corazón y a tu prójimo. and those are the two most important Y esos commandments. son los dos mandamientos, es el mandamiento más los dos mandamientos más And you importantes. can't learn to love unless you're with other people. Y usted no puede aprender a amar a menos que se esté relacionando con otras personas. Hebrews 10, 24 and 25. Hebreos 10, 24 a 25. Let us be concerned for one another, Preocupémonos los unos por los otros, to help one another, a fin de estimularnos al to show amor love and do good. y a las buenas obras. Let us not give up habits of meeting together, No dejemos de congregarnos, and as some people are doing. como algunos acostumbran a hacerlo, And instead, let us encourage one another all the more. sino animémonos unos a otros con mayor razón. So one of the spiritual habits that we're talking about is meeting together. Entonces, uno de los hábitos espirituales que estamos hablando es reunirnos, llegar y estar juntos. It's a vital spiritual discipline. Y esta es una disciplina espiritual que es vital. So we have three ways that we can grow relational. Entonces, hay tres maneras como podemos crecer relacionalmente. There's more ways, Hay más maneras, por supuesto, but these three ways are ways that we have found at work. pero estas tres son maneras que hemos encontrado que funcionan. First of all, if you don't have Sunday school, Primero que todo, si usted no tiene escuela dominical or you don't have some kind of training, Bible training for church, o si no tiene algún tipo de entrenamiento o estudio bíblico en su iglesia, then you need to encourage people to be in small groups. entonces usted necesita animar a su gente para que se reúna en grupos pequeños. Does anybody have small groups here in their ¿Alguien, church? ¿Alguien funciona con grupos pequeños acá, de ustedes? Okay, so we do have some of those. Ok, tenemos algunos de ellos. So in our church, we all, as you joined, we tried to get you into a small group. En nuestra iglesia, cuando usted se une, cuando se hace miembro, tratamos de conectarlo con algún grupo pequeño. So we look at the age of your children, Entonces miramos cuál es la edad de sus hijos, or how young Porfirio is. o lo joven que Porfirio es, So we try to fit him in the right place. y tratamos de ponerlos en el lugar correcto. And so when they get into the right group, Y entonces cuando se involucra con el grupo correcto, so then the group grows. ese grupo crece también. So we have the small group. Entonces tenemos un grupo pequeño. Now in the small group, we ask that you grow spiritually in your small group. Y entonces le pedimos a la persona que crezca espiritualmente dentro de ese grupo pequeño. And we ask for spiritual coaches inside the group. Y tenemos entrenadores o coaches dentro del grupo pequeño. And at church, we don't like to talk about coaches. Y en la iglesia no nos gusta hablar de entrenadores. But if you think about athletes or singers or actors, Pero si pensamos en atletas o cantantes o autores, they all have coaches, actores, todos tienen a alguien que es su entrenador. right? ¿No es cierto? Okay. So same for us. Es lo mismo con nosotros. If you and I have a spiritual coach, Y si ustedes y yo tenemos a un entrenador espiritual, we're going to grow spiritually. vamos a crecer espiritualmente. So I don't mean like a coach that's been to spiritual university and has got a degree. Y cuando digo esto, cuando hablo de un coach, un entrenador, no es una persona que está en la universidad y tiene un grado académico en espiritualidad. It could be any person like my friend here, Pastor Francisco. Puede ser cualquier persona, como amigo aquí, el hermano Francisco. So I could be accountable to him, Y entonces yo puedo rendirle cuentas a él and he could be accountable to y me. él puede rendirme cuentas a mí. And that's growing inside our small group. Y esto es crecer dentro de nuestro pequeño grupo, de So nuestro grupo pequeño. That's how your group is growing. That's how you're growing spiritually. Y así es como usted está creciendo, su grupo está creciendo espiritualmente. So we need spiritual coaches. Y nosotros necesitamos entrenadores espirituales. And so it's just not us that needs it. So, Entonces no solamente nosotros somos los que lo ocupamos. so ladies, you need to be accountable to other ladies. Ok, damas, ustedes necesitan rendirle cuentas a otras damas. You know, the youth could be accountable to other Los youth. jóvenes necesitan rendirle cuentas a otros jóvenes. And pastors, I know you're the number one cheese, Pastor, yo sé que usted es el jefe de las 4 plumas, but you need accountability pero too. usted necesita rendirle cuentas a alguien también. Amen. ¿Aló? Amen. They didn't hear it. Uh-huh. But pastors, Digo que you- no escucharon eso. but pastors, you need to have somebody that you're accountable to. as well. Pastor, lo que estamos diciendo es, necesitamos tener a alguien, pastores, nosotros necesitamos tener a alguien a quien le rendimos cuentas. It's just good spiritual health. Es, growth. es, es bueno para nuestra salud espiritual.
It's just a good way to grow. Es una buena práctica para poder Okay, crecer. so you get in small groups, Entonces ya tienes un grupo pequeño. you get a spiritual coach, Entonces se consigue a un coach espiritual, a un compañero, una persona con quien le rinde cuentas. and now that you have grown some spiritually, matured, Y ahora, después de que usted ha crecido algo espiritualmente, ha madurado un poco, guess what? sigue, entonces, ¿qué sigue? You be a spiritual coach. Entonces ahora usted se convierte en un entrenador. Some of you say, "Oh, I can't be a coach. I'm not mature enough." Entonces hay gente que dice, pero yo no puedo ser entrenador de nadie, yo no tengo la suficiente madurez espiritual. There's always somebody less mature than you. Siempre hay alguien menos maduro que usted. So you can always help somebody. Usted, visto de otra manera, usted siempre puede ayudar a alguien si quiere hacerlo. You could even step up and say, "I'm going to break off from the small group and where I'm going to be the new host." Y usted dice, bueno, yo quiero dejar voy a salir del grupo, como parte de ese grupo, voy a ser uno que recibe a la gente. I lost my train of thought. I want to be the host. You Yeah. get to step up in the group and be the host. You can step up and be the host because the secret is if you step up and be the host, you will grow more spiritually than the people in your small Lo group. que queremos decir con esto, entonces usted que es parte del grupo dice, bueno, no, ahora yo quiero tener el grupo pequeño en mi casa. Entonces usted va a recibir otras personas y va a crecer con ellos. In these training sessions, En estas sesiones de entrenamiento, I learn more than you do. yo aprendo mucho más de lo que ustedes están aprendiendo. I've learned so much more Yo aprendo mucho más, tanto más. just by going through the words with you. Simplemente a revisar los materiales y estudiar la palabra junto con ustedes. And when we get back home and in our church, Cuando regresamos a nuestra iglesia, John and I always talk about how wonderful it is to be part of this. John y yo siempre estamos hablando de lo hermoso que es ser parte de este proceso. Now, in growing spiritually, sometimes you feel stagnant. Pero también en el proceso de crecer espiritualmente, a veces usted se siente que está estancado. Right? Sometimes you feel like I come to church, I just don't feel like anything's happening. Y a veces sentimos, no es cierto, que como venimos a la iglesia, pero yo no siento como que como que nada está pasando. Anybody ever feel that way? ¿Alguien alguna vez se ha sentido de esa manera? Just me? ¿Solo yo? No, so you feel stagnant. So why do we feel stagnant? Y con ustedes así, ¿por qué nos sentimos de esa manera? ¿Por qué nos sentimos estancados? Sometimes we say, well, I just need to go to more Bible study. Decimos, bueno, yo necesito ir a más estudios bíblicos. Or I need to go do something different. O tal vez necesito ir a hacer algo diferente. But the reason that we are stagnant in our churches, Pero la razón por la que estamos estancados en and nuestras we're iglesias stagnant personally, y por las que estamos estancados personalmente, because the things that God teaches you, es porque hay cosas que Dios te ha enseñado He wants you to give it to somebody. para que tú se las des a alguien más. He wants you to impart what you've known to somebody else. Él quiere que tú le impartas ese conocimiento a alguien más. That's how you and I are going to grow. Así es como tú y yo vamos a crecer. So you have your small group. ¿Tienes grupos pequeños? You're going to get a coach. Vas a buscar a alguien que sea tu entrenador, tu coach, And then you're going to grow by being a host. y vas a crecer espiritualmente, a convertirte en alguien que donde en su casa invita al grupo que venga a reunirse en su casa. So that's how you're going to get rid of the stagnant feelings that you Y de have. esa manera es como te vas a deshacer de ese sentimiento de que estamos estancados. Now we always talk about feelings, right? Nosotros siempre hablamos de sentimientos, ¿no es cierto? I don't feel like going to church. Yo no me siento como que quiero ir para la I don't iglesia. feel like calling my No, friend. no siento como que quiero llamar a mi amigo, a mi amiga. Right? We all have those feelings. Todos tenemos nos sentimos así, ¿no? Esos sentimientos. So that's the stagnation that we're talking about. Y ese es el estancamiento de que estamos hablando. Taking in and not giving out is stagnation. Okay, wait, give me a second. El guardarnos las cosas y no compartirlas con los demás es estar estancado. Let me give you an example. Déjeme darle un ejemplo. In Israel, En Israel there's two bodies of water. hay dos cuerpos de agua, dos pocos de agua, dos lagos. There's the Sea of Galilee Está el mar de Galilea and the Dead Sea. y el mar muerto. So the Jordan River connects both of them. Y el río Jordán conecta a ambos. And the Sea of Galilee, I have never been there, but they say it's beautiful. El mar de Galilea, él dice, nunca he estado ahí, pero es muy hermoso. Yo he estado ahí, es muy hermoso. And I've been there, it's very, very Very pretty. pretty. It says, Yeah. it says has lots of game and fish. And Tiene animales y peces.
And so, but the Dead Sea, on the other hand, Pero el mar muerto, has por otro no lado, life in it. no tiene vida, nada. Says nothing can live in it. Nada puede vivir ahí. They say it has so much salt you can actually just float. Tiene tanta sal que usted flota ahí. That's the only thing you can do in the Dead Sea. Y eso es lo único que puede hacer en el mar muerto. So, what's the difference between the Sea of Galilee and the Dead ¿Y Sea? cuál es la diferencia entre el mar de Galilea y el mar muerto? It's because the Sea of Galilee takes water in from the mountain, El mar de Galilea recoge el agua de las montañas and then it gives water out to the Jordan River. y le da su agua al río Jordán. And then the Jordan River flows into the Dead Sea, Y entonces el río Jordán fluye hasta llegar al mar muerto. and then it goes nowhere. Y de ahí no tiene para dónde ir. It's stagnant. Está estancado. That's why nothing grows there. Por eso es que nada crece ahí. That's why we have to have output in our lives to grow. Por eso es que nosotros tenemos que tener una vía donde lo que Dios nos da va hacia alguna dirección, va hacia alguien para que podamos crecer. Okay? ¿Está bien? Okay, I'm on page 80 on your guides. Estamos en la página 80 en sus guías. So spiritual growth is also multidimensional. Pero también el liderazgo espiritual es multidimensional. So multidimensional, we like that word. Multidimensional, nos encanta esa palabra. But in church talk, Pero en el lenguaje de la iglesia means that we have to have a worship experience, significa que nosotros necesitamos una experiencia de adoración, the fellowship experience, una experiencia de compañerismo, discipleship una experience, experiencia de discipulado, ministry experience, una experiencia de ministerio, mission experience. una experiencia de misión. Those are the 5 things that we have been talking about. Y esas son las 5 cosas de las que hemos estado hablando. And we've been talking about them over and over and over. Y hemos estado hablando de ellas una y otra vez. Because we grow warmer through fellowship. Porque crecemos en calor por medio del compañerismo. Deeper through discipleship. Que crecemos en profundidad por medio del discipulado. Stronger through worship. Crecemos en fortaleza por medio de la adoración. Broader through ministry. Crecemos en amplitud por medio del ministerio. And larger through mission. Y nos hacemos más grandotes por medio del trabajo misionero. In discipleship, we learn the truth of how God wants us to grow. En el discipulado crecemos la verdad de cómo es que Dios quiere que crezcamos. In evangelism, we learn to share God's word. Por medio del evangelismo aprendemos a cómo compartir la palabra de Dios. In ministry, we learn to apply God's word. En el ministerio por medio del ministerio aprendemos cómo aplicar la palabra de Dios. In fellowship, we hold each other accountable to God's word. Por medio del compañerismo nos rendimos cuentas unos a otros en función de lo que dice la palabra de Dios. And in worship, we express appreciation to God for God's truth. Y en la oración mostramos aprecio por la verdad, por la palabra de Dios. Now, these 5 things, sometimes we're not strong in all 5 things. Y a veces no somos fuertes o tan fuertes en estas 5 cosas. So we have to have the spiritual maturity to recognize where are we weak. Y entonces necesitamos tener la suficiente madurez espiritual para reconocer a dónde es que estamos débiles. And we have to work on our weaknesses. Y debemos, hermanos, trabajar en esas áreas de debilidad. So let's just take evangelism for an example. Entonces, por ejemplo, usemos evangelismo. So a lot of us are afraid to share our testimony. A muchos de nosotros nos da miedo compartir nuestro testimonio. We're afraid to tell people about God. Nos da miedo hablarle a otras personas de Cristo. So in the classes, as you train people to share the gospel, Y por medio de las clases, en la medida que usted entrena a las personas a compartir el evangelio, take away that weakness, take away that fear. lo que está haciendo es ayudándoles a deshacerse de esa debilidad, de ese temor. So if Luis and I were in class, Entonces, si Luis y yo estuviéramos en la clase, we would say, y'all share your testimony one to another. lo que decimos, bueno, vamos a compartir nuestro testimonio el uno con el otro. We'll practice on one to another. Vamos a practicar entre We're nosotros. going to practice on what we're weak on. Vamos a practicar en aquellas cosas en las que somos débiles. So when the Holy Spirit pricks your heart to tell somebody about Jesus, Entonces, cuando el Espíritu Santo presiona tu corazón para que le hables a alguien de Cristo, you're ready to tell him. ¿estás listo? You can tell him. Y puedes contarle a las And, personas. and one of the things we need to teach our disciples En una de estas necesitamos enseñarle a nuestros discípulos that we're not the Holy Spirit. que nosotros no somos el Espíritu Santo. Our job is not to win people to
Christ. Nuestro trabajo no es ganar a las personas para Cristo. Our job is to tell them. Nuestro trabajo es contarles, darles el testimonio. The Holy Spirit will do the rest. El Espíritu Santo es quien va a hacer el resto And del see how trabajo. that takes the pressure off me? Entonces, eso me quita la carga de los hombros It's the Holy Spirit's work. y porque es el trabajo del Espíritu Santo. So what are you weak in? Work on it. Entonces, en lo que usted es débil, póngase a trabajar en eso. Okay, number 7. I'm on page 80, still on 80. Número 7, todavía estoy en la página 80. Spiritual growth is seasonal. El crecimiento espiritual es estacional o va por estaciones, por tiempos. And Brother John was picking on me because of my age. Y el hermano John estaba haciéndome broma por lo viejo que soy, But pero growth is seasonal. el crecimiento es por estaciones. So what does that mean? ¿Qué significa eso? Let's talk about a plant, Vamos a hablar de un plan. a tomato plant. Tomato plant. Vamos a hacer a plant. Plant. Ok. No un plan, una planta. Planta. Vamos a hablar de cómo hacer crecer una planta. When we plant a tomato plant, Cuando sembramos una mata de tomates, a seed, plantamos la semilla, it's a little bitty seed. es una semillita así chiquita. And once it germinates, then we have it 1 inch big. Y una vez que germina la tenemos así unos 2 centímetros. And then in a month, it grows bigger. Y en un mes ya crece más grande. And in 45 days, it's starting to give you fruit. Y en 45 días empieza a darte frutos. So what happens after 60, 70 days? Pero ¿qué pasa después de 60 o 70 días? It doesn't give you any more fruit. Ya no te da más fruto. So our spiritual growth is seasonal. Entonces nuestro crecimiento espiritual es por estaciones también, es por tiempos. So you're going to have a growth spurt Entonces usted va a tener primero un crecimiento at some point in your life, en algún momento en su vida and then you're not going to grow anymore. y entonces va a llegar donde ya no está creciendo más. So it's okay to think I'm at a seasonal point in my life. Está bien, vamos a entender, estoy en una de estas estaciones o en una de estas etapas de mi vida. Your people will be at a seasonal point. Other people. Your people, some people, Otras personas también van a estar en un momento, en una estación de sus vidas. people's in their church. Gente de la iglesia. So if you don't have people growing or you don't feel like they're growing, they could be at one of those seasons. Y si usted no tiene gente, si usted no ve que su gente está creciendo, si no siente que su gente está creciendo, puede ser que esté en una de esas estaciones en la vida. So, plants grow in the spring and summer, Las plantas crecen en la primavera y en el verano. and they go dormant in fall and winter. Y se duermen o hibernan en el otoño y en el invierno. And that's the same true in your life. Y es lo mismo en nuestras vidas. So at some point we're going to go dormant and not grow. Y en algún momento vamos a invernar, no vamos a crecer. So we need to recognize Nosotros necesitamos reconocer where people are in that growth. dónde se encuentran las personas en nuestra iglesia en ese proceso de How crecimiento. do you know when you're going through fall or winter in your Christian life? ¿Cómo sabe cuando usted está pasando por el otoño o por el invierno en su vida espiritual? Anybody? ¿Alguien? It's going to be cold. I'm cold. ¿Perdón? No. ¿Cómo sabe usted? Estamos hablando de crecimiento espiritual, como si fuéramos una planta. Entonces, ¿cómo sabe usted como creyente cuando está en una de esas épocas de invierno donde no está creciendo? ¿Cómo sabe? ¿Perdone? Shows some indifference towards God. Differences to God, okay. Indifference. Indifference, okay. Yes. Desánimo, Yeah. discouragement. Desánimo, discouragement. Okay. One of the ways you can learn that you know that you're going through a fall or winter in your Christian life. Una de las maneras como usted puede darse cuenta que está en una de esas épocas de no crecimiento en su vida espiritual God takes away your feelings. es que Dios le quita esos You sentimientos. don't feel anymore. Usted ya no siente You más. feel dull. Se siente como si estuviera sin filo, como el You hacha no don't- tiene filo. You don't feel close to God. No se siente cerca a Dios. But would you keep doing the spiritual habits that we've talked about? Pero si usted se mantiene en las disciplinas espirituales de las que hemos estado hablando, So the three things that we talked about was number 1 is time with God. de las tres cosas que hablamos, número uno, pasa tiempo con Dios. Number 2 was
Número 2, Die- Diezmar. diezmar. Number 3. Número 3, be part of a small group. Yes. Ujú. No, number 3 was a small group. Okay, Yes. be part of the small group. So when you keep doing those things, He's going to bring you out of that winter. Y cuando usted se mantiene fiel haciendo esas cosas, Él lo va a sacar del invierno, So Él le va a when you- ayudar a empezar a crecer otra vez. So when you do that, what are you doing? Y cuando hacemos esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? You are living by faith. Usted está viviendo por fe. Have you heard that before? ¿Ha escuchado eso antes? You live by faith, not by feelings. Que usted vive por fe, no por sentimientos. There's where the spiritual growth and maturity come from. Ahí es de donde viene el crecimiento espiritual y la madurez. So He takes away our feelings, Porque Él quita nuestros, no es de cómo nos sentimos la cosa, but quita las emociones. and He's growing you by faith. Y Él está haciendo que usted crezca en su fe. I may not feel close to God, Puede ser que yo no me sienta cerca but a I'm Dios, still gonna keep doing the things I'm supposed to be pero doing. independientemente de cómo me sienta, cuáles sean mis emociones, yo voy a seguirle siendo fiel a Dios y hacer las cosas que necesito hacer. I'm still gonna keep working, Voy a seguir trabajando. and that's how God is gonna increase our faith. Y así es como Dios va a incrementar nuestra fe. The Bible says it's impossible to please God without what? Pues la Biblia dice que sin qué es imposible agradar a Dios. Sin fe, Without faith. faith. You gotta have faith, Usted necesita tener fe. and that's part of the spiritual growth. Y eso es parte del crecimiento espiritual. Does this make sense? How we're training people into growing in the faith? ¿Usted entiende? ¿Tiene sentido lo que estamos hablando del proceso de cómo entrenar a la gente, cómo ayudar a la gente a crecer, cómo ayudarle a la gente a crecer en su fe? Amen. Sí. Okay. Number 8. Spiritual growth is incarnational. Y el número 8 es, el crecimiento espiritual es encarnacional. Now, what does that ¿Y mean? eso qué significa? Incarnational ¿Qué significa encarnacional? means Christ in you. Significa Cristo en ti. Galatians 2:20 tells us, Gálatas 2:20 nos dice, I've been crucified with Christ. con Cristo estoy juntamente crucificado I no longer live, y ya no vivo yo, but Christ lives in me. mas Cristo vive en mí. The life I live in the Y body, lo que ahora vivo en la I carne, live by the faith in the Son of God, lo vivo en la fe del Hijo de who Dios, loved me and gave el cual himself me for amó me. y se entregó a sí mismo por mí. The goal of our Christian life is to live like Jesus, La meta de nuestra vida espiritual es vivir como Jesús, ser como Jesús. not trying to be Jesus, No tratar de ser Jesús, but living like Jesus. pero vivir como Jesús. Is to be inhabitator. What? Inhabitator. Okay, what do you want to say? Dame un segundo, hermano. Okay, So tell me what you want to say. So we can't be, we don't want to be, we can't be, trying to be Jesus. We want to live with Jesus. We want to live like Jesus. Ajá. So we have to take these habits and put them in our lives. Ok, ya la tiene, hermano. Lo que quiere decir es, tenemos que tomar estos hábitos que estamos hablando, hábitos espirituales, y encarnarlos en nuestra vida, a vivir en ellos, que sean parte de nuestra vida. Now, important thing is you can't force it. Y la cuarta cosa es que no puedes hacerlo a la fuerza. He has got a question. Okay. Seasonal. Estacional. Multidimensional es 6. Es estacional, lo que va por estaciones es 7. 6 es multidimensional. Ajá. Y 8, encarnacional. And this is very important. You can't force it. Y esto es muy importante, porque usted no puede meterlo a la fuerza. You have to be kind and patient. Usted tiene que ser bondadoso y paciente. Just pray and ask Christ to help you, Simplemente necesita orar y pedirle a Dios pedirle a Cristo que le ayude. to help me help me help people, Que me ayude para ayudar a otras personas. help me keep my commandments, Que me ayude a mantener mis compromisos, Help. I'll give you a second, mis promesas para con Él, and help me trust God, y para que me ayude a confiar en Él, Jesus through me. para que Jesús pueda vivir a través de mí. Now, the truth of everything that we've just talked about La verdad de todas estas cosas que hemos estado hablando
is that we can't do it on our own power. es que no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. It's only God who works through us. Solamente Dios puede trabajar esto por medio de We nosotros. talked earlier that it has to be through the Holy Spirit. Y hablamos antes de que esto solo puede hacerse por medio del Espíritu Santo. The Holy Spirit will grow you El Espíritu Santo te va a ayudar a crecer. if you stay into these these disciplines. Y si tú te va a ayudar a crecer si tú te mantienes en esta disciplina, o sea, si te mantienes disciplinado. 1 Peter 2:24 tells us, Primera de Pedro 2:24 nos dice, Christ carried our sins in his body to the cross, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, so that we might die to sin and live for righteousness. para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. It is by his wounds that we have been healed. Por sus heridas ustedes han sido sanados. It's important for us to remember the cross. Es importante que recordemos la cruz. The cross has freed us from our sin, La cruz nos ha liberado nuestro pecado and it gives us the power to live the kind of life Jesus wants us to live. y nos da el poder para vivir el tipo de vida que Jesús quiere que vivamos. And that's what we've been talking about. Y de eso es de lo que hemos estado hablando. The strengthening our commitment for spiritual growth for the body. El fortalecer nuestro compromiso para el crecimiento espiritual del cuerpo, de la iglesia que somos responsables. Okay, so that ends our session on the spiritual growth. Y esto termina con nuestra sesión de crecimiento espiritual. So we're moving the congregation into the committed. Entonces estamos moviendo la congregación al grupo de los And comprometidos. so everything that we've talked about, Y entonces todo lo que hemos estado hablando lo hemos puesto en algo que llamamos la clase 201. we're going to teach you now Y entonces ahora les vamos a enseñar how we do class 201. cómo es que nosotros llevamos a cabo la clase 201. We're going to go, I think you have the pages, 201 class there with you. Usted tiene las páginas de la clase 201, es lo que estaba grapado que les entregamos. That is an example. That is an example Y esto es un ejemplo. of how you can formulate this class. ¿Cómo es que usted puede formular o formar esta clase o cómo puede usarla? And as we go through this class, Y mientras llevamos adelante esta clase, ideas on how would it work for you. usted va a tener que pensar en cómo hacer lo que funcione para usted, para su lugar específico. you could work word for word, Usted puede hacerlo palabra por palabra, como está ahí, or you may need to change it for your congregation. o bien usted puede adaptarlo a las necesidades de su congregación. Now, Andy's going to come, Y ahora Andy va a venir and she's going to teach you the class. Andy actually teaches this class. y ella va a enseñarles esta clase. Ella es quien ella enseña esta clase allá en nuestra iglesia. In our church, she teaches this class, so she is going to go over the class with you. Y ella entonces va a revisar esta clase o esta enseñanza con ustedes. Okay, I have some questions here. ¿Hay algunas preguntas aquí? Are we going to stop for a minute? No. Okay, 5 minutes. Ok, 5 minutos. Okay, 5 minutes. 5 minutos. Gracias.